Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con la compañía que nos honra del doctor Martín Bomer, que por todos conocido es abogado, máster y doctorado en Derecho en la Universidad de Yale, profesor titular del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador principal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, el CIPEC, entre otras antecedentes de relevancia, una obra escrita muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto recibirlo aquí en La Plata. Igualmente. En este ciclo la primera pregunta siempre se refiere a un balance personal sobre el impacto, los debes y haberes de la reforma constitucional nacional a 30 años vista. ¿Qué opinión le merece? Creo que esa reforma es el final institucional de un proceso que había comenzado en el 83, o tal vez antes, que es un proceso que parte del momento, tal vez el momento más bajo de nuestro país, en el que el Estado Nacional decidió, como política de represión, un plan de, como todos sabemos, de secuestro, tortura, desaparición y muerte de un número enorme de personas. La respuesta rara de la Argentina a ese momento de, como lo llaman algunos, mal radical, es sorpresivamente una respuesta jurídica, muy jurídica. Las víctimas piden saber dónde estaban. Eso se va a convertir en un momento en derecho a la verdad. Pero sobre todo la idea de juicio y castigo. A mí me gustaría subrayar la idea de juicio penal, y por lo tanto, eventualmente, si hay pruebas y conforme al debido proceso, castigo. Entonces, cosa que no pasa en otros lugares del mundo. En Sudáfrica, el diagnóstico era un diagnóstico de violación de la dignidad de un grupo, y entonces la respuesta fue una comisión de verdad y reconciliación, donde se intercambiaba verdad por justicia o por castigo. Chile, verdad. Las viejas repúblicas soviéticas, verdad en general, o nada muchas veces. Pero nosotros, nuestra respuesta es una respuesta jurídica y viene enmarcada dentro de un cambio muy radical respecto de la concepción de derecho que teníamos, creo yo, que sería bueno discutirlo. Yo creo que habíamos armado en el siglo XIX una idea del derecho desconstitucionalizada, para llamarlo de alguna manera. Los códigos eran el centro, y yo diría la fuente excluyente de derecho, los códigos, la ley en general. Una mirada, esa fuente excluyente y única funcionaba como una especie de religión monoteísta, en donde había un solo Dios, digamos, una sola demanda de autoridad, que era la ley. Y funcionó durante mucho tiempo muy bien, muy eficazmente, armando una cultura que permitió despolitizar a la justicia, sacarla de la deliberación política. Y la justicia generó un bien público que era los argentinos, las argentinas, resolvíamos los problemas del día a día con la codificación y los códigos y el Poder Judicial. Tan eficaz es eso que en cada golpe de Estado el único poder que queda en pie era el Poder Judicial.
porque, claro, desaparecida la Constitución, igual se mantenían los códigos. ¿Sí? Había en las víctimas de la dictadura, buscando cómo hacer frente a esa situación, un tema importante era, en nuestra dictadura en particular, era que todo el plan de represión era un plan clandestino. Y interesantemente ilegal aún dentro de el mismo sistema jurídico. El Código Penal nunca se derogó, digamos. A diferencia, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet, que la represión era pública. Entonces, denunciar lo que estaba pasando era fundamental. Y para denunciar lo que estaba pasando, el mundo era importante. Aparece una foto de las madres marchando en Plaza de Mayo con los pañuelos y demás, y hace un ruido en Europa, y quienes estaban en el exilio, quienes estaban tratando de denunciar la situación en la Argentina, me parece que toman eso, y entonces la pregunta es ¿cómo se cuenta lo que estaba pasando en la Argentina? Y cómo se cuenta lo que estaba pasando en la Argentina dependía de a qué audiencia uno le cuenta. ¿Qué audiencia había en esa época? Bueno, lo que en ese momento era la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, OEA, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, los gobiernos, algunos gobiernos europeos, gobierno norteamericano, el Senado. Y esa gente escucha el lenguaje de una cosa que nosotros no habíamos hablado demasiado, que se llama el de derechos humanos. En la Guerra Fría nadie hablaba de derechos humanos. Los que hablaban de derechos sociales eran soviéticos y los que hablaban de derechos civiles y políticos eran pro-norteamericanos, siempre ese prejuicio. En nuestro país la izquierda estaba a favor de la revolución socialista y la derecha tampoco le importaban demasiado los derechos humanos. Así que por esa cosa extraña llega a nuestro país la idea de que lo que pasó en la dictadura es una violación masiva y sistemática de derechos humanos. Y entonces, si es una violación de derechos, interesantemente, la gente se dio vuelta y miró al Poder Judicial. Y la respuesta, ya en el gobierno de Alfonsín, es un juicio. No es la foto de nuestra transición es el juicio a los comandantes, es el juicio a las juntas. Entonces, la foto de nuestra transición es un juicio. Y yo creo que la apuesta de la Argentina es que para que nunca más pase eso, lo que tiene que haber en la Argentina es debido proceso. Que, para bien o para mal, el diagnóstico que hicimos en ese momento era que el problema de la dictadura era un problema de debido proceso. Podría haber sido otro, sí, dignidad, libertad, no sé. Pero creo que nuestro diagnóstico era que los miembros de las organizaciones armadas lo que habían cometido era delitos, y si habían cometido delitos tenían que ser sujetos a un proceso penal. Y no lo hicieron, y no fueron, sino que fueron víctimas de delitos desde el Estado. Entonces, cuando en una práctica uno saca del margen una idea o un tema y lo pone en el centro, y lo que estaba en el centro lo pone en el margen, reconfigura la práctica. Y yo creo que los derechos estaban en el margen y algo así como el bien común, definido muy vagamente, estaba en el centro. Y entonces de repente creo yo que reconfiguramos nuestra práctica política y nuestra práctica jurídica, por lo tanto. El nunca más es nunca más a una dictadura, o sea, autogobierno, y el nunca más a la violación de derechos. Entonces ahí tenemos los dos nunca máses que producen democracia constitucional. Democracia y constitución. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, interesantemente,
Alfonsín, en el mismo momento en que se inicia el juicio, empieza a firmar todos los tratados internacionales de derechos humanos que no habíamos firmado hasta ahora. Y el Poder Judicial empieza, empezando por la Corte, a modificar su rol de una manera muy radical. Yo creo que el caso emblemático de ese cambio, de la primera Corte, es Cegean, que fue un escándalo para todos mis profesores de Derecho Constitucional. Una especie de nuestro Brown versus Board, en el sentido de una corte activista, entre comillas, que lo que dice es básicamente que ya no tenemos un sistema mono de una sola fuente, sino por lo menos tenemos dos. Y la Constitución es fuente de derecho, fuente directa de derecho. Y que si hay normas, incluyendo normas del código, de los códigos, que son inconstitucionales, la Corte tiene jurisdicción para actuar. Entonces, hay más cosas, pero que supongo que las hablaremos, pero si ustedes tienen el juicio, la decisión de tener una democracia constitucional, la Constitución funcionando como fuente directa de derecho, tratados internacionales que nos obligan a muchas cosas, entre ellos a ser parte de digamos, que no solamente aceptamos una lista de derechos, sino que además nos atamos a jurisdicciones internacionales, como si fuéramos un alcohólico que sabe que si lo dejan solo hace desastres. Nos atamos a jurisdicción extranjera. Bueno, todo eso, creo yo, toda esa reconfiguración se hace explícita y se hace carne en la Constitución del 94. Entonces, yo creo que nuestra nueva Constitución es esta práctica que uno podría decir 83-94, ¿no? 10 años de trabajo de los poderes políticos, el poder judicial y la sociedad civil, fundamental. Tuvimos con la receta de las madres, tuvimos un estallido de creaciones de organizaciones no gubernamentales que hicieron cosas parecidas a las que habían hecho las organizaciones de derechos humanos con género, personas con discapacidad, qué sé yo, usuarios y consumidores y demás. Y que encontraron, como en el caso del juicio, que cuando los poderes políticos no responden, no quieren, no pueden, no saben responder frente a la violación de un derecho, la sociedad civil argentina ahora cree que tiene también la ventana del Poder Judicial para hacer cumplir la Constitución. Entonces, esa brutal reconfiguración, radical reconfiguración del derecho, creo que termina explicitándose en el texto del 94. Antes de seguir avanzando, se me ocurren 2 o 3 preguntas o señalamientos vinculados con esto. El primero, mientras estaba haciendo la narración, pensaba en qué momento, con qué distancia temporal se pueden valorar esos cambios, ¿no? Probablemente al poco tiempo de cada uno de estos actos individualmente considerados, el juicio hubiese sido muy distinto al absolutamente, que sí. Años después, pero no sé cuándo. Y eso es una gran dificultad, porque la garantía del acierto se tiene cuando ya todo está prescripto. No sé si... Bueno, una cosa interesante, piense en Basterrica. Basterrica es un caso interesante, porque en Basterrica hay varias cosas. Uno, esta idea que yo mencioné en Cegean, la Corte dice la Constitución está por encima de los códigos, en algún sentido. La Constitución es liberal, en el sentido de liberal. Todo el mundo puede hacer lo que quiere si no daña a terceros, la idea de plan de vida. Pero además, ese bellísimo considerando quinto de Petracchi nos promete obligación del precedente, nos promete
consistencia. Pero claro, Basterrica es 3-2. Y uno, pensándolo a largo plazo, escribir Basterrica, escribir Cejean, hacer semejantes cambios institucionales con fallos 3-2 no es lo mejor, ¿no? Entonces, tenemos Basterrica. Es un fallo interesante porque, como dicen luego en Arriola, es un fallo que después todos dimos clases sobre ese fallo, todo el mundo lo conoce, sirvió para ilustrar muchas cosas, temas de autonomía, perfeccionismo, miles de cosas. Pero perdió, Basterrica perdió. No tuvo éxito. Porque el Congreso le respondió insistiendo en la prohibición de la tenencia. Y luego vino una nueva corte y en Montalvo aceptó, fue deferente a la respuesta del Congreso y no le interesó seguir sosteniendo la idea de la obligación de precedente y tuvimos Montalvo. Y uno dice ahora, bueno, primero parece que había ganado una posición liberal, después parece que había ganado una posición más conservadora y había perdido la primera. Pero bueno, después tuvimos Arriola. Entonces usted me dice tiempos. Bueno, fueron, ¿cuánto tiempo? 20 años, 20 y pico de años, ¿no? Y en Arriola se vuelve a Basterrica, pero de una forma tal vez más madura o con más información, tal vez, ¿no? El famoso fallo de Argibay. Quizás ese sea el intento malogrado o el precedente malogrado, pero en Cejean quizás estaba más madura la cuestión porque la legislación respondió muy rápidamente. Sí. Tal vez porque era bastante obvio que era un desuetudo la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Puede ser. En cambio, no la otra. No tanto la otra. Cuando uno necesita, además, tener la legitimidad suficiente para decirle a todos los fiscales y policías del país qué es lo que tienen que hacer en casos que están. Lo que dice Argibay en Arriola, digamos, la Corte tiene que explicarle a todo el sistema cuándo una persona tiene estupefacientes para consumo personal que no dañen a terceros y que esa tenencia no dañe a terceros. Y eso solo se hace caso a caso, muy, muy prudentemente, y lleva tiempo. La segunda cuestión que me parece interesante es la ligazón entre estos momentos dramáticos de la etapa postdictatorial, como dice Marcelo Sanchinetti, que calificaba ese periodo más que democrático, postdictatorial. Me faltaba un tramo para la completitud democrática. Pero allí estamos hablando de cosas muy dramáticas y esto habría influido en los contenidos viscerales de la Constitución, básicamente la incorporación de los tratados de derechos humanos. Pero la reforma constitucional trajo otras innovaciones, algunas más tecnocráticas, digamos, cómo se organiza el poder, cómo se atenúa. ¿Cómo ves ahí, esa cuestión? Claro, es verdad. Yo creo que otros no sé de los acuerdos, pero de las hipótesis que había en ese momento, era que lo que pasó en la Argentina eran posibles en la medida en que no hubiera un sistema de frenos y contrapesos serio. Que el hiperpresidencialismo acerca demasiado el sistema a un sistema autoritario y que un sistema con frenos y contrapesos impide las barbaridades más obvias, no todo, pero seguro barbaridades más obvias. Y yo creo que, voy a decir algo. La Constitución del 53-60, sobre todo la del 53, era una Constitución que, como dice Alberdi, tenía que ser una monarquía unitaria disfrazada de república federal, ¿no? Necesitábamos mucho poder en el Ejecutivo para terminar con la anarquía. Esta era básicamente la idea. Alberti dice en las bases que el imperio de Brasil
que la fascinación con el Imperio de Brasil no nos ciegue, pero no podemos tener monarquía. Pareciera que nos hubiera encantado tener el poder del emperador del Brasil, pero no podemos porque ya había sido derrotada la opción monárquica. Y lo mismo pasa con el federalismo y el unitarismo. Entonces, la Constitución... Es cierto que Alberti dice, esta Constitución es una Constitución para la transición. Cuando tengamos una ciudadanía capaz de asumir la República, entonces cambiaremos la Constitución. Cosa que nunca sucedió. Yo creo que, no sé, si uno le preguntara a Alberti cuándo, y Alberti tal vez hubiera dicho 1890, 1900, 1910, habría que haberla cambiado. Pero no la cambiamos, digamos. Esa concentración en el Ejecutivo, como dice también Alberti, un rey con el nombre de presidente. Esa concentración en el Ejecutivo lo que creó era un sistema muy poco flexible, y a la primera de cambio se rompió. Cuando hubo oposición, digamos, ¿no? El radicalismo, la Unión Cívica, el sistema no estaba pensado para oficialismo y oposición, estaba pensado por un oficialismo con casi todo el poder, ¿no? La Liga de Gobernadores. Y eso funcionó hasta que no funcionó más. Entonces, yo creo que también esa derrota de ese proyecto llevó a que en los 80 mucha gente pensara que tal vez el hiperpresidencialismo era un problema. Y entonces que la forma de superar ese problema era finalmente, en vez de tener, como la Constitución del 53, un presidencialismo a la norteamericana, pero sin frenos y contrapesos. Por eso yo siempre digo que los que dicen que nuestra Constitución es una copia de la norteamericana están diciendo una barbaridad, porque de ninguna manera es copia la nuestra de la norteamericana. Nuestro sistema es un sistema mucho más diverso, para no hablar de, obviamente, la codificación. Y entonces la Constitución del 94 me parece lo que hace es responder a ese diagnóstico que teníamos en los 80. Y arma un sistema súper complejo, de una exigencia institucional y de una exigencia de madurez cívica y discreción política que lo hace muy difícil de manejar. A veces la metáfora es, veníamos manejando un coche con 3 velocidades al volante y nos compramos una Ferrari Testarossa que no tiene ni pedales. Entonces cada vez que salimos a manejarla rompemos contra la pared. Es un sistema, la del 94 es un sistema muy complejo, de muchos, como digo, frenos y contrapesos. La creación, bueno, la AGN, la autonomía del Ministerio Público, bueno, los mismos procedimientos, la legitimación activa enorme que nos da el amparo colectivo. Todo eso, la idea era que todos íbamos a ejercer nuestro rol para impedir violaciones a los derechos humanos y autoritarismo. Otra de las reflexiones de la primera parte del discurso suyo se refería al sobrevalor, por lo menos así lo entendí, de la ley, ¿no? Y a la minusvalía de la Constitución. Ahora, con las corrientes neoconstitucionalistas, ¿no estamos en la inversa? Muy posible. Sí, digamos, a mí me gustaría creer que lo que arma esta Constitución es, bueno, como ahora me parece que estamos a decir una especie de diálogo de fuentes. Ahora tenemos a la Constitución, a los tratados, obviamente a la ley, los códigos están incluidos ahí, pero también tenemos jurisprudencia nacional con fuente, jurisprudencia extranjera, jurisprudencia internacional con la cual tenemos una discusión respecto de cuál es su... O sea, hay una cantidad de fuentes que reclaman obediencia.
Y entonces necesitamos una destreza que nunca tuvimos, que nadie nos enseña. Y es cómo deliberar en un caso, tratando de entender cuál es el rol de cada una de esas fuentes y cuál debería ser la decisión correcta. Yo ahí el tema es que ahí hay una distinción que uno podría hacer y es, no sé si me estoy yendo de tema, pero me parece que cuando lo vemos como un problema, a ese problema, es porque muchos creen que el derecho es meramente un texto que alguien tiene que aplicar. Y si el derecho es un texto, todo texto es multívoco, digamos, no hay uno puede hacerle decir al texto lo que uno quiere hacerle decir. Y me parece que muchas veces ese neoconstitucionalismo, como quiera que se llame, lo que parece es una máscara para hacer lo que uno quiere, ¿no? Para hacerle decir al derecho lo que los poderosos quieren hacerle decir. Y entonces no hay derecho. La paradoja, Nino la llamaba la paradoja de la indeterminación radical del derecho. Si el derecho dice cualquier cosa, no hay derecho, porque el derecho está para poner límites a los poderosos, no para que el que tiene el poder de decir que dice el derecho haga lo que quiera. Entonces la pregunta es cómo uno hace para reducir el área de interpretación. Y ahí yo creo que los filósofos del derecho hace mucho tiempo que ven diciendo que el derecho no es un texto, el derecho es una práctica. El derecho es una práctica de lectura de textos y de otros materiales a lo largo del tiempo. Entre una comunidad que habla entre sí y que va llegando a acuerdos interpretativos. El que matare a otro será sancionado. Matar a otro. ¿Qué quiere? Bueno, puede decir cualquier cosa. ¿Qué es matar? ¿Qué es morir? ¿Cuándo uno muere? ¿Qué teoría de la causalidad? ¿Qué teoría de la imputación? Otro, otra, otres, qué sé yo. Es multívoco. Ahora, eso puede ser cierto y ni siquiera lo era apenas se dictó el Código Penal, porque hubo una deliberación, supongo yo, en algún lugar, si no en el Congreso, en alguna comisión. El código venía de otros códigos que tenían sus jurisprudencias y sus doctrinas. Puede ser que al momento de que hubiera autos en la Argentina, que una persona vaya a 150 kilómetros por hora y mate a una persona, no se sabía si era dolo o culpa, pero eventualmente alguien dijo dolo eventual y todos estuvieron de acuerdo y todos pueden identificar cuando hay dolo eventual y cuando no hay dolo eventual, más o menos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, las tradiciones jurídicas dicen o la jurisprudencia, o la doctrina, el derecho continental. Comunidades de jueces en un caso, doctrinarios y jueces en otro, hablando juntos para desarrollar la destreza de eso es un caso de homicidio. Y todos ven homicidio cuando hay homicidio, todos ven homicidio en el mismo momento y no ven homicidio en otro momento. Todos detectan lo mismo en el mismo momento. Piense ahora, no sé, la compensación económica en el Código Civil. Bueno, todos sabemos que hay un caso claro de compensación económica, pero va a haber muchos momentos en que no vamos a saber. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, o me dan una jurisprudencia consistente donde todos los jueces están mirando casos y dicen este es un hecho relevante, este no es un hecho relevante, y el otro se ponen de acuerdo y todos los casos más o menos se deciden igual, o hay una doctrina, hay una comunidad jurídica en la Facultad de Derecho que estudia esto, propone casos raros, hace manuales, hace tratados. Ahora, si no tenemos ninguna de las dos cosas, y cualquiera puede, si viene un cliente al estudio de un abogado y el cliente me pregunta, ¿qué debo hacer en este caso? Y el cliente le dice, depende del juez que me toque. No. Bueno, no hay derecho. Pero yo no le echaría la culpa al neoconstitucionalismo ni ninguna cosa, le echaría la culpa a que no darnos cuenta que en el siglo XIX, comienzo del XX, teníamos una comunidad muy homogénea que aplicaba el código todos iguales, sin importar dónde estuvieran,
Y eso lo perdimos. Y como rompimos la tradición codificadora, para bien o para mal, para tener una tradición muy sofisticada de derecho de democracia constitucional, con una constitución muy exigente, con una lista enorme de derechos, con muchísimos procedimientos para hacerlos cumplir, bueno, creo que algunas instituciones no hemos estado a la altura del desafío que nos propone la Constitución del 94, que es súper exigente, que nos pide esto, nos pide: léanme todos juntos, discutan, apliquen, muestren cómo funciona, en qué casos sí, en qué casos no. Bueno, discutan, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la sociedad civil. Y en algunos casos necesito que se pongan de acuerdo y que me digan cuándo hay compensación económica y cuándo no la hay. Bueno, en el caso de la compensación económica en la provincia de Buenos Aires, le dirían en el Departamento Judicial de San Isidro, hay que saber mucho de fideicomisos financieros, Exactamente. paraísos fiscales. Claro, claro. En otros departamentos del sur es seguramente otra realidad. será una pauta salarial Claro. apenas bastante menguada. Pero más allá de eso, este discernimiento de cómo opera el derecho tan complejo en la actualidad llevaría a que el juez tuviese el mandato de la corrección jurídica, básicamente, ¿no? Más que el de la creación. No, claro, por supuesto. La salvaguarda democrática vendría por ese lado, más Yo que creo por que, la posición claro, de la última palabra, que acá habría que tal vez pensar más en la palabra mejor, más que en la última. Yo creo que sí, en el momento en que logramos una práctica interpretativa suficientemente densa y consistente como para que el abogado o la abogada en su estudio le diga al cliente que no, ¿puede hacer esto? No puede hacer esto. Porque, mire, a mí me encantaría que usted pudiera hacer esto, pero en mi comunidad hace tiempo que venimos entendiendo esto de esta manera y hasta que usted no cambie la ley, la cosa va a seguir siendo así. Y eso porque, bueno, por deferencia al derecho, digamos. Esto es el derecho. Ahora, usted me dice, pero podría decirme alguien. Entonces no hay ningún momento en esa práctica tan densa en la cual los jueces, los abogados, podrían modificar, mejorar la práctica. Yo a eso respondería sí, muy excepcionalmente. Y la manera en la que filósofos como Hart o incluso Nino u otros muestran ese momento, insisto, tan excepcional, en el cual un caso podría incluso cambiar la práctica tradicional. Piden que se haga Nino dice, ¿qué necesita un juez, una jueza para hacer eso en ese momento? Y dice, prudencia y algo de suerte. Prudencia y algo de suerte. Prudencia porque, bueno, porque él es parte de una práctica que se puede romper muy fácilmente. Y suerte tener suerte es que uno pueda hacerlo, es decirlo, performarlo a la sentencia de una manera tal que la gente la acepte. En el momento oportuno. En el momento oportuno, de la forma oportuna, kairos, dirían los griegos. Pero eso, ese fronemos, ese sabio práctico que debe ser el juez en ese momento, tiene que calcular que la sentencia no puede ser un escándalo, que no puede romper todo, que hay algo en la cuestión de la legitimidad, no tanto, por supuesto que tiene que aplicar la ley, pero además tiene que ser legítimo. Y como dice el Código Iberoamericano de Ética Judicial, la legitimidad es la idea, no solo es la idea de parecer. Uno no solamente tiene que ser independiente, imparcial, sino además parecerlo. Porque si no, la gente no trae los conflictos a nosotros y los conflictos no se deciden conforme la ley de la democracia constitucional. El conflicto lo va a decidir una jueza en Nueva York porque no confían en nuestros jueces, o lo va a decir un
un puntero político, lo va a decidir un mediador o un narco. Entonces, la atracción que tiene que ejercer el Poder Judicial para que la gente traiga sus conflictos y los conflictos se decidan conforme a las decisiones que tomó la democracia constitucional depende de esa construcción de legitimidad. Y entonces, ¿y cómo se construye legitimidad? Bueno, Hart dice comportándose de acuerdo al derecho durante mucho tiempo en las vastas áreas centrales del derecho. Si todo el mundo sabe que yo estoy en contra de tal posición, pero acato, por deferencia a la práctica jurídica, lo que el derecho me manda hacer, bueno, yo así construyo legitimidad, entre otras cosas. Entonces, sí, yo creo que esa es la forma de aplicar el derecho. Y aplicar el derecho no es solamente leer una norma y hacer un razonamiento lógico. Las normas no se aplican solas, esto quiero decir. Todas tienen problemas de interpretación. Y la única forma de reducir los problemas de interpretación es creando una práctica colectiva, social, colectiva, consistente a lo largo del tiempo, de tal forma que yo identifique fácilmente cuál es la respuesta correcta. Aquí en este curso se dijo, en este ciclo se dijo que quizás la única materia que debería tener la Facultad de Derecho es las teorías interpretativas en la interpretación de derecho. Una reducción un poco fuerte, sí. Pero interesante. ¿No hay un modelo parcialmente equivocado o incompleto de interpretación? Digo lo siguiente, no está focalizada la interpretación en un acto de una sola persona, sí, yo creo. Y no en la conciliación de intereses de los que finalmente toman las decisiones más importantes, que son los superiores tribunales. Sí, yo creo que el grave problema tanto de los formalistas como de los realistas extremos es que creen que creo que tienen una función muy equivocada de la justicia, digamos. Creen que una jueza recibe por primera vez un hecho en el cual una persona mata a otra y por primera vez va a leer el Código Penal sola, como si no hubiera pasado nada antes y después. Claro. Que además, como diría Cosio, el canon del sujeto cognoscente es el juez. Y sí, pero solo en el medio de la laboratorio. Nada. Sí, cosa que no es. Esa jueza ya vio 500 homicidios, sino ella, todos sus colegas. Ella leyó lo que vienen diciendo sus colegas. No es la primera vez que lee esas palabras. Esas palabras tienen una historia. En la doctrina, en la jurisprudencia extranjera, en el Congreso, en la exposición de motivos. O sea que el material jurídico que tiene para decidir el caso es enorme. Y si ella es una buena practicante de esa práctica, si ella entiende cómo funciona esa práctica, la respuesta va a ser súper fácil. Si no, explíquenme cómo hacen chicos de la mesa de entradas en 2 meses para decidir a dónde van los expedientes. Que leen todo el expediente para decir, no leen todo el expediente. Lo leemos cruzado, somos súper diestros jugadores de una práctica que conocemos. Es cierto, en la Argentina, por todas estas cuestiones que estamos hablando, la práctica está bastante rota, ¿no? No hay tantos espacios en los cuales los jueces, las juezas, los abogados, las abogadas responden con facilidad a la pregunta ¿qué debo hacer? Y eso es lo que tenemos que construir. Y ahí empezamos a hacer mea culpa a todas las instituciones del derecho, no solamente el Poder Judicial, las facultades de derecho. No tenemos facultades de derecho en nuestro país en el sentido de un lugar donde haya gente profesional, full time, que esté mirando el derecho, que se esté mirando a ustedes, que esté mirando cosas que pasan en el mundo y ofreciendo, bueno, acá hay una línea jurisprudencial de la Corte que viene, este caso se parece a este otro, pero no se parece a este otro. No estamos formando a los futuros miembros de las profesiones del derecho en esa destreza. Entonces tenemos un problema grave. Esa debilidad de la comunidad jurídica hace más difícil encarar los procesos estructurales, los litigios. Porque
porque si hay algún lugar en donde hace falta prudencia y algo de suerte es en los juicios estructurales y un nivel de legitimidad en el Poder Judicial enorme. Yo diría que ese fue el pecado de Basterrica, creer que eran la corte de la democracia y no importaba, porque ya tenían esa legitimidad. Pero fue, entre comillas, uno podría llamar la inteligencia de Mendoza. A lo mejor voy a decir una barbaridad y no tiene nada que ver, pero Mendoza, yo siempre pienso en la noche en la que los miembros de la Corte firmaron el primer Mendoza, cuando le pidieron a los 3 gobiernos que le hagan llegar toda la información que le piden. Entonces le digo a mis alumnos, pónganse en el lugar de un asesor jurídico del presidente Kirchner o del gobernador. Y le llega este pedido de la Corte. ¿Qué hacen? Después de discutir mucho, alguno dice, o yo les propongo, ningún problema, señor presidente, le contesto. Excelentísima Corte, cuando tengo una sentencia me la hace saber. ¿No? Usted no, ¿por qué me va a pedir? ¿Dónde está el caso controversia? ¿Dónde? Ahora, difícil que Kirchner le diga eso a la Corte que él acaba de generar en un procedimiento sin precedentes, que le ha dado una legitimidad enorme a él y a la Corte, durante un tiempo por lo menos. Y entonces los ejecutivos van y prestan su conformidad a esto. Entonces, lo que quiero decir es, por cualquier motivo que sea, esa Corte jugó su legitimidad en ese momento. Yo no hubiera dormido esa noche. Pero yo creo que debe haber sido un alivio enorme cuando le llevaron la información o lo que sea. Y ahí la Corte con eso volvió a insistir y se armó lo que sabemos que se armó. Entonces, en los procesos estructurales es crucial, porque ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la espada, el Poder Legislativo la bolsa y el Poder Judicial lo único que tiene es la palabra. Y para que la palabra performe, obre lo que tiene que obrar, haga lo que tiene que hacer, bueno, la gente tiene que aceptar que es una palabra autoritativa. ¿Y cómo se construye eso? Bueno, se construye haciendo derecho. Si yo del otro lado tengo un Poder Judicial que un día me dice una cosa, otro día me dice otra, y me ordena modificar las situaciones estructurales del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, le digo, espero. Un día me va a decir una cosa, otro día me va a decir otra. Y no le obedezco. Y entonces la pérdida de legitimidad que supone la no creación de una práctica jurídica consistente a lo largo del tiempo, le hace perder al Poder Judicial poder de convicción y entonces, generar desobediencia. Ahora, también en esta materia, como en otras, pareciera que la puja o la sintonía se da, según los casos, entre el Poder Ejecutivo como director estratégico de los asuntos públicos y el Poder Judicial como principal control. Hay un papel muy secundario del Congreso. Y hablando recién del caso Berbisky, veíamos que si uno analizara la conducta del Congreso, es una conducta de rebelión contra las tendencias principales de la jurisprudencia de un fallo que ya nadie puede apelar. ¿Cómo se remedia eso? A lo mejor para insistir en lo mismo, piensa en las sentencias exhortativas de la Corte respecto al Congreso. Mucha gente le parece raro eso. Yo creo que es muy interesante mirarlo a eso. Y la relación con el Congreso
Porque otra vez, supongamos que el Poder Judicial en Argentina tiene o ha construido legitimidad suficiente como para que... ¿Qué necesitamos de esa legitimidad? Que en el Congreso la palabra del Poder Judicial tenga el peso suficiente como para que los representantes del pueblo le digan a sus representados, no, yo no puedo desobedecer un mandato de la Corte. Ustedes quieren que yo siga metiendo preso gente, ustedes quieren que yo no regule el amparo colectivo, ustedes quieren todo eso, pero la Corte me exhorta a hacerlo. Y dado que cada vez que me exhorta a hacer algo la Corte o el Poder Judicial en la Argentina, eso viene acompañado, insisto, de una práctica suficientemente densa como para que todos estemos de acuerdo en que eso es lo que se debe hacer. Una práctica que ha sido construida con prudencia y a lo largo del tiempo y consistencia a lo largo del tiempo. Yo le tengo que decir a mis representados, no, o no es el momento. ¿Cómo hacer para lograr eso? Es la gran pregunta del Poder Judicial. Claro. Y cuando el mandato tiene que ver con, esto no es ascribir necesariamente a aquel dicho del presidente americano en la economía, sí. Y cuando el mandato tiene que ver con el gasto dinero público, cuando dice actualicen las prestaciones previsionales. Yo creo que muchas veces eso es la imprudencia, la no prudencia del Poder Judicial. Digamos. Uno tiene que saber hasta dónde tiene el límite. Creo que Paul Kahn lo pone en términos es como una cuenta bancaria. Uno ahorra legitimidad, ahorra prestigio. ¿Cómo construye prestigio? Dijimos esto, volvemos a decir lo mismo. Ustedes pueden encontrar en nosotros una lectura consistente y muy razonable a lo largo del tiempo respecto de qué dice la ley. Y eso va construyendo prestigio. A mí me gustaría decir otra cosa, pero no puedo. Casey, digamos, ¿no? Una corte norteamericana conservadora que sostiene Roe versus Wade, porque apenas pasaron 20 años. Entonces uno construye prestigio. ¿Para qué tiene ahorros uno en el banco? Para que cuando en un momento tiene que hacer algo muy controversial, uno tenga los ahorros de legitimidad y los use. Por ejemplo, en Estados Unidos el caso Bush contra Gore. Un caso en lo que la Corte obviamente no tenía nada que ver. Pero se juega porque cree que es un momento complicado de crisis del país, interviene para terminar con la discusión. Ahora, ¿cómo hace una Corte para, en ese caso, que Gore, el que pierde, dice, baja la cerviz, acato? Y sabiendo que en el comienzo está al final, como dice Eliot, ¿no? Porque eran 5 contra 4 y esos 5 votaron consistentemente. No obstante, un primer tramo de la Corte es impersonal, percurio, que defiende la decisión. Así es. Entonces todos defienden y todo el sistema defiende. Pero imagínense si la Corte, ¿qué va a pasar si tienen que hacerlo ahora esta Corte? Sí. Pero ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia es que esta Corte destruyó el prestigio y destruyó su legitimidad. Hablando de eso, de la legitimidad, se discutió bastante de la reforma de la Corte, etcétera, la modificación. ¿Cómo ve el sistema de control de constitucionalidad en el formato clásico que tenemos, con control difuso, vía recurso extraordinario, la Corte cómo está? A lo mejor voy a insistir con los mismos temas. Nosotros tenemos un control judicial de constitucionalidad difuso. Y eso creo yo que obliga a tener un sistema de precedentes, en el sentido de que nosotros necesitamos que nuestra Facultad de Derecho empiecen a tomar seriamente la enseñanza por fallos judiciales. Y necesitamos muy rápidamente que todas las ramas del derecho empiecen a identificar líneas jurisprudenciales para justamente poner... Porque lo que quiero decir es, cada sistema de control judicial y constitucional viene con una cultura judicial atrás. Y esa cultura judicial atrás se crea, se forma, se enseña.
Si una cosa es el rol de los abogados y los jueces en el siglo XIX con el código fresco, y otra cosa es el rol de los abogados y los jueces en el siglo XXI con la Constitución del 94. Pero el sistema de enseñanza del derecho en la Argentina es el mismo. Entonces, tenemos este sistema y tenemos muchos problemas, me parece a mí, porque nuestro control judicial de constitucionalidad durante muchas décadas, hasta creo yo los 80, los 90, era un sistema de excepción. Solo poquitos llegaban a la Corte. Después viene el recurso por arbitrariedad, pero durante mucho tiempo eran poquitos los que llegaban a la Corte y siempre la idea de que en la Corte pasaba otra cosa, ¿no? Entonces, me parece, como venimos hablando, cambiamos nuestro sistema de control judicial de constitucionalidad, a pesar de que tenemos la misma ley 48. Lo hemos cambiado, para no hablar otra vez del tema de arbitrariedad, y hemos cambiado el sistema político y el rol de la Corte, el rol del Poder Judicial en el sistema político. Bueno, cambia el rol de la abogacía y por lo tanto tiene que cambiar el rol de la Facultad de Derecho. En otros lugares, como España, por ejemplo, creo yo, la cosa está más o menos parecida porque cuando hay un problema constitucional se frena el proceso y se sube al Tribunal Constitucional. Entonces los jueces no tienen esta carga tremenda de manejar la Ferrari. Claro. Entonces, yo insisto, creo que no nos damos cuenta de lo radical que fue el cambio que encarna la reforma del 94. No fue simplemente un cambio normativo, fue un cambio exige un cambio de prácticas. Y creo que el problema que tenemos es que no nos hemos hecho cargo de ese cambio de prácticas. Desde la formación. Desde la formación. Para no hablar de la política, porque los políticos tampoco se hicieron cargo de ese cambio. Es que le den a la oposición el control de la GN, ¿qué quiere decir? No sabemos. Que el Ministerio Público Fiscal sea autónomo, ¿qué quiere decir? No sabemos. Que el Consejo de la Magistratura tiene que asumir la administración del Poder Judicial Federal, no sabemos qué quiere decir. Que tenemos un sistema de exámenes para ser juez. Bueno, ¿quién toma los exámenes? ¿Cómo son los exámenes? ¿Para qué? ¿Cuáles son las destrezas que tenemos que detectar en un juez? No sabemos. Una escuela judicial tenemos. ¿Para formar qué? ¿Qué tipo? ¿Cuál es? ¿Quién es? Yo preguntaba el otro día, estaba en México, y le preguntaba, en América Latina, si yo pregunto quién es el Messi del derecho, quién es el mejor abogado de la Argentina. No podemos, ¿no? Podemos dar respuestas horribles, pero no sabemos muy bien. ¿Quién es el mejor juez de la Argentina, de la historia argentina? No queda claro. Algunos van a decir alguien por el contenido de la sentencia, otros van a decir alguien por la prudencia, otros van a decir alguien por... Pero si uno va a jugar al fútbol y no sabemos identificar el buen jugador del mal jugador, tenemos un problema, ¿no? ¿Alguna luz de esperanza detrás? Yo creo que la esperanza, como creo que dijeron muchos de los que vinieron acá, es que se multipliquen estas cosas, digamos, que todos podamos hablar del problema en el que estamos. Creo que tenemos que tomar seriamente... La esperanza es la siguiente. A la práctica que nos convoca la Constitución del 94 es muy bonita la práctica. Es una práctica para los egresados y egresadas de la Facultad de Derecho, una práctica sensacional. Nos pide prudencia, sabiduría, conocimientos, fraternidad y colegialidad entre nosotros. Bueno, lo que dicen los códigos de ética, lealtad, buena fe, veracidad. ¿Quién no quiere ser parte de esa práctica? ¿No? Es una práctica que nos exige... Es una práctica para mí mucho más bonita que la del juez que leía Obri erró y creía que... y estaba solo o sola en su juzgado y no tenía nada que ver con los golpes de Estado que pasaban adelante de ellos. Ahora estamos convocados a ser parte de una práctica
mucho más compleja que la práctica de la democracia constitucional. Y muy interesante, nos convoca no solamente a hacerlo entre nosotros, nos pide que lo hagamos con colegas de otros países, de otras latitudes, que seamos cosmopolitas, pero que después bajemos a la realidad nacional, seamos sensibles a ella. Es para gente realmente es fascinante. Cuando uno ve los subrayados en el Kindle que hicieron la comunidad de lectores también. Exactamente, claro. Mire, todos subrayamos lo mismo. ¿O no? O no. Y si no subrayamos lo mismo, ¿por qué? Bueno, lo despedimos al doctor Martín Bomer y le agradecemos mucho con un aplauso. Muchas gracias.